Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El jueves 25 de abril de 2024, los habitantes de Colotlán, la única ciudad del norte de Jalisco, miraban asombrados el tradicional desfile de la Feria del Piteado, la principal fiesta del pueblo, que reconoce y promueve las artesanías con base en la pita, fibra de una agavácea que crece en estos suelos áridos y se usa para bordados en piel desde hace casi 2 siglos. La novedad que provocaba ojos abiertos, desvío abrupto de miradas y cuchicheos nerviosos. Su fiesta tradicional había sido tomada por los jefes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación, que desfilaban ufanos arriba de caballos de raza por las calles céntricas entre músicos, talabarteros y charros. Encabezados por el 24 y otros 2 líderes que no han sido identificados, la plana mayor del grupo delictivo desfilaba como regalo sorpresa para los asistentes a la fiesta. Los jefes traían tapada la cara estilo paliacate con gorra y lentes negros, arriba de caballos de esos bailadores elegantes, en un contingente como de 30 o 40 personas a su alrededor, con armas, aunque de manera discreta, narran testigos a Territorio Reportaje. En 2 décadas de embates por el control del territorio, nunca se había presenciado un espectáculo tan abierto y natural por parte de un poder fáctico que se dedica a extorsionar ciudadanos a través del personal de los municipios, desde multas de tránsito arbitrarias hasta cobro por comercialización de ganado mayor, o bien a desposeerlos de bienes y vida, desde despojos de propiedades rústicas hasta golpizas, privaciones ilegales de la libertad y homicidios. El tema ha llevado a levantar la voz a algunos miembros de esta sociedad sitiada, que tradicionalmente ha sido ignorada o poco atendida por los sucesivos gobiernos de Jalisco. Apenas el 16 de enero pasado, mujeres birraritari de la etnia huichol mandaron por redes un mensaje al líder visible de la agrupación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, para exigirle detener las tropelías de un jefe apodado El Rojo, a quien atribuían abusos contra derechos de los indígenas, incluidos asaltos y asesinatos. Fue escándalo nacional. Voceros del Rojo respondieron 2 días después con videos de corta vida en YouTube, negaron las acusaciones y, como si fueran servidores públicos promedio, reprocharon que no se vea lo bueno. Son los primeros en llegar después de los desastres, hacen entrega de apoyos a los más pobres y mantienen la paz al arbitrar los conflictos vecinales o familiares. Se trata de la normalización del control total sobre economía, sociedad, vida cotidiana y política local que ejerce uno de los 2 principales cárteles de drogas y delincuencia organizada que operan en México, advierte el analista experto en temas de seguridad Guillermo Valdés Castellanos. Es así como la demarcación del norte de Jalisco, de 10,000 kilómetros cuadrados y menos de 100,000 habitantes, se ha convertido en un verdadero señorío feudal. Nada se hace o se mueve sin autorización de la plaza. Esto es lo que conversó el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, autor de Historia del Narcotráfico en México, con Territorio Reportaje. Pareciera que hay como una tendencia a la legitimación de estos poderes fácticos en los territorios, la ausencia del Estado y sobre todo la otra reflexión que hace tiempo hacías respecto a que los más pobres están siendo las víctimas de ellos. Así es, creo que lo que más se ha comentado a raíz de que publicaste el video es esto de que el Estado desaparece y los criminales se vuelven la autoridad legítima. O sea, que es parte, como dices, digamos que la última parte más grave de este proceso de captura de instituciones estatales es el momento en que se vuelve normal y legítimo que los criminales sean la autoridad a la que hay que recurrir. Y eso pues ya es gravísimo, ¿no? O sea, es la consumación del narcoestado en el ámbito regional. Uno se preguntaría qué tipo de elecciones vamos a tener ahí con estos factores de poder ya tan omnipresentes. No, desapareció ya ahí la democracia, ya desapareció. O sea, porque los candidatos van a ser de ellos, puestos por ellos, protegidos por ellos y votados por, si es que los vota no sé qué parte de la sociedad, inhibidos y amenazados por ellos. Entonces, en realidad ya en esos territorios la democracia ya desapareció.
así tan simple y tan grave. Sí, sería delirante pensar que algún demócrata diga me les voy a enfrentar en las urnas, ¿no? Así es, sí, ¿con qué? ¿Con el respaldo de quién? ¿Con la protección de quién? ¿No? Se quedaron indefensos frente al poder de las armas de estos señores. O sea, no hay poder ahí que valga de razonamiento de un candidato que quiera hacer, pues, regresar a que el Estado sea quien mande en esos territorios. Es imposible, ¿no? Yo creo que esa es una segunda conclusión terrible. Y la tercera es este proceso de digamos que de un crimen depredatorio, ¿no? O sea, expoliador, sin ningún escrúpulo de los grupos más pobres del país. Sí, claro. Ahora, va a llegar un nuevo presidente, una nueva presidente. Yo no sé qué puede hacer, si tiene la mejor voluntad, suponiéndola, para enfrentarse a este estado de cosas que creo que es la herencia más pesada que le dejan a cualquier presidente en muchas décadas, ¿no? Pues sí, mira, ahí, híjole, tiene que ser un trabajo enorme. O sea, esto no se puede revertir de golpe, porque tienes que tejer fino. O sea, la misma seguridad se tiene que construir desde abajo hacia arriba. Y habrá que encontrar en los estados y en los municipios con quién debiera trabajar la federación para poder empezar a revertir esto. Y tiene que haber, digamos, como una parte central de la política del nuevo gobierno, si quiere realmente frenar y revertir esto, va a tener que así como se plantea desarticular a las organizaciones criminales, habrá que diseñar y ejecutar una política muy clara de desarticulación de estas redes políticas de protección al crimen organizado. Habrá que, para que me entiendas, habría que hacer, no sé, 50 michoacanazos, pero eficaces, sin que al final de cuentas el Poder Judicial te los eche para atrás. No sé si te acuerdas de aquel michoacanazo, claro, ¿no? O sea, en donde hubo toda una investigación, se detuvo una red de protección política que era entre presidentes municipales, un subprocurador, en fin, jefes de policía, etcétera, y que al final acabaron saliendo por culpa de un juez corrupto, pero no porque hubiera estado mal hecho y no fuera importante ese tipo de investigación. Entonces tendría el próximo gobierno que diseñar operativos para desmantelar estas redes de protección y mandarle el mensaje: se acabó, señores. O sea, el Estado va a regresar y a recuperar lo que ha perdido. Y eso tiene que ser con ejemplo claro de desmantelamiento de esas redes políticas de protección. Claro, ahora uno quisiera ver con cierta simpleza la separación entre villanos y víctimas. Y bueno, el video nos llama un poquito a eso, pero en realidad una cosa que se advierte en los territorios es que están entreverados. Las familias a veces tienen como un bueno y un malo. Hay gente metida, casi todas las familias metidas en porque a final de cuentas también es un empleador muy importante y no hay opciones económicas fuera de con ellos. Entonces, se me antoja que eso va a ser todavía más complicado, ¿no? Mira, o sea, sí, hay que hacer análisis, como tú dices, más finos, pero en general la sociedad se pone del lado de los criminales, no porque quiera y tenga una cultura de pues criminal, digamos. O sea, se ponen porque están indefensos y porque el Estado no hace su tarea. Entonces, en el momento en que el Estado
vuelva a hacer su tarea y tenga presencia, y presencia de dos caras, la cara de la ley y la cara del bienestar, vas a empezar a hacer que la sociedad se jale hacia el lado del Estado de Derecho. Y habrá que tratar con pinzas aquellas comunidades en donde se dan estas divisiones, incluso hasta familiares, de pues algunas que participan en las organizaciones criminales y otras que no están del lado, ¿no? No sé si conoces el experimento de Tancítaro. Tancítaro, Michoacán, sí. Bueno, pues ahí la comunidad decidió, como había esto de familias metidas con la familia y metidas víctimas de la familia, no digo que sea la solución, pero es la solución que ellos encontraron, la misma comunidad. La comunidad dijo, ¿saben qué? Aquí todos los que cometieron algún homicidio, algún asesinato, se van de la comunidad y no vuelven. Y la comunidad sabe quiénes eran. Y no les importó si eran primos, tíos, hermanos, compadres. Y ellos mismos decidieron, pues, tú mataste a mis primos, fulano mató a los tíos de mi esposa, etcétera. Nosotros no los vamos a meter a la cárcel, no podemos, no somos, pero se van de la comunidad. Y ellos optaron, no digo que sea la única, pero es una manera como con la misma participación de la sociedad limpiaron y dijeron, aquí solamente se queda el que está comprometido con la ley y no tiene un crimen grave del cual, pero la respuesta es, tú lo primero que tienes que hacer para que la sociedad no se cargue del lado de los criminales es hacer que el Estado esté presente con sus dos caras y después ver qué haces con estas divisiones internas y cómo tratas. Pudiera haber casos de amnistía, pudiera haber otro tipo de medios de justicia alterna, etcétera, para la reconciliación, que también tienes que promover una política fuerte de reconciliación. Es inevitable pensar lo que le terminó pasando a Venezuela si siguiéramos por este camino. No sé si vamos por este camino respecto a esta permisividad con las bandas criminales, lo que le pasó también a Ecuador. No, pues es terrible. O sea, aquí lo más grave es que pase lo que en Venezuela el ejército se convirtió en la principal organización del narcotráfico. Y entonces es una dictadura fundada en una clase política, en un ejército criminal y en organizaciones criminales. Entonces es el peor de los mundos. La violencia cruda que se refleja en desaparición de personas, asesinatos y enfrentamientos, así como la soterrada, que incluye la imposición de reglas arbitrarias sobre cómo se debe vivir, sobre el modo de hacer negocios para entregar rentas y con el control casi completo de la administración pública, las representaciones políticas y las fuerzas policíacas locales, ya hace huir de forma silenciosa a los habitantes de la región norte de Jalisco. No es una historia nueva. La violencia de hace una década hizo que un tercio del pueblo de Chimaltitán, en el Cañón de Bolaños, se fuera. Una parte están en los Estados Unidos y en Guadalajara, otros en ciudades contiguas como Tlaltenango, en Zacatecas, un entorno engañosamente más seguro. La familia Ponce Reyes, víctima del asesinato de su padre, Víctor Ponce Ríos, y de robo de su ganado por el grupo criminal que controla la demarcación, es uno de los casos más sonados, ocurrido entre abril y mayo de 2023. La operación del modelo de negocios ganadero, que arrancó en octubre de 2022 por parte del cártel, con extracción forzada de rentas a cientos de productores y la obligación impuesta a copiadores para colaborar, ha venido a trastocar completamente la tensa paz que gozó la zona por algunos años, en contraste con lo que ocurre algunas decenas de kilómetros más al norte, entre Huejuquilla y Fresnillo, donde se libra una guerra feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco por el control del territorio. Los asesinatos de 4 jóvenes entre Colotlán, Jalisco y Tepetongo, Zacatecas, en diciembre de 2022 son vistos
por los lugareños como una especie de banderazo de un año que fue doloroso para muchas familias. Don Víctor es un ganadero chihuahuense que llegó a Huejúcar huyendo del crimen organizado en 2013, pero no se pudo sustraer a las miradas del cártel, que luego de extorsionarlo, lo desaparecieron y lo asesinaron. Los procesos están abiertos y avanzan lentamente. Del robo de ganado de su padre habla Anaís Ponce Reyes, un caso que va en línea separada del tema del homicidio. Más de un año, ¿no? Poquito más de un año de la desaparición y homicidio de mi papá, pues seguimos en el proceso. En el tema del abigeato, vamos un poquito más avanzados, ya que el año pasado pues se llevaron las audiencias de vinculación contra las personas que tenían orden de aprehensión, las cuales se presentaron amparadas y el juez pues no los quiso vincular a proceso, ¿no? Entonces sigue la siguiente instancia, que es la apelación por parte del Ministerio Público y nuestro defensor, en la cual pues gracias a Dios este año, principios de 2024, resultó favorable y ya están vinculados a proceso. Ahorita estamos con el tema de la audiencia de medidas cautelares, que era el día 29 de mayo. Me llegó una notificación de que se cancela porque estas personas pues se volvieron a amparar, entonces pues el proceso sigue. Esto es en el tema de abigeato. Del homicidio de don Víctor, la evolución del proceso es lenta por los intereses a los que se enfrentan. Y en el tema de homicidio y desaparición forzada, pues también sigue el proceso. A principios de año fue la audiencia de vinculación. Después de casi 6 meses o poquito más de 6 meses de contar con una orden de aprehensión, la persona involucrada se presenta amparada ante el mismo juez que llevó el tema de abigeato y pues tampoco lo vincula a proceso, ¿no? Entonces, Ministerio Público y nuestro defensor se vuelve a presentar una apelación y esta apelación pues ahorita ya la recibieron, está en proceso y de esta aún no tenemos resolución. Y pues la familia pues esperemos que resulte a nuestro favor, que lo vinculen a proceso y pues a seguir esto que como familia pues seguimos padeciendo, ¿no? Pero hay también noticias positivas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a la familia un amparo para ser reconocida como víctima de desplazamiento forzado, un delito que en México todavía no existe. Este es un aspecto de la sesión del 8 de mayo en que se decidió el asunto. Asunto número 4, amparo en revisión 795-2023. Los datos de las partes se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone, único, la justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos que quedaron precisados en el apartado 6º y en los términos de la presente ejecutoria. Están a discusión los asuntos con los que se ha dado cuenta. Si no hay ninguna intervención, consultos y se aprueban en votación económica, quedan aprobados por unanimidad de voto. De la relevancia del tema, señala Anaís Ponce Reyes. Fíjate que es algo que me puede mucho que mi papá no lo haya logrado ver, o sea, ver los resultados, y siento que los resultados pues también tiene que ver mucho lo que le pasó a él. Porque si se hubiera reparado en tiempo y en forma y fuera considerado desde hace años como delito, pues este proceso no hubiera sido tan largo. Entonces, de aquí es un precedente para todas las víctimas de desplazamiento interno forzado de México, donde ya estamos a un paso de que se catalogue como delito a nivel federal, porque todavía no lo es. Entonces, ahí sería algo pues muy bueno para todas las víctimas de desplazamiento interno forzado, que era lo que buscaba la comisión que nos representaba, porque ya la disolvieron. Era una ONG que era la que nos apoyó pues en todo este proceso. Entonces, al momento de que ya se hace esta resolución, pues se da cuenta que ya se abre para que ya ahora sí que se te catalogue como delito y pues que ya las demás víctimas tengan la posibilidad de que en algún momento las puedan reparar, que fue lo que no se logró. Y en el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mira, yo lo único que te puedo decir es que es un gran logro para la familia, es un gran logro para mi papá. Me hubiera encantado que él estuviera aquí para que hubiera podido saborear este fruto de tantos años de lucha. Son procesos muy lentos, muy largos. Esperemos que para las víctimas de desplazamiento interno forzado esto cambie, que el delito ya se pueda considerar como delito a nivel federal. Resolución de la Suprema pues da una apertura para que esto se logre. Entonces va a ser un logro muy grande tanto de mi familia como de nuestros defensores. Y pues yo les puedo decir a las víctimas de desplazamiento que crean en los procesos. Son largos, son muy tediosos, son tantos años. En el caso de mi familia, pues hubo repetición. ¿Por qué? Porque pues ya mi papá no está y mi núcleo familiar se tuvo que volver a desplazar. Pero pues mira, hay una luz al final del túnel. Hemos perdido demasiadas cosas, pero esperemos
y confiemos que se va a lograr algo y que esto pueda beneficiar a más víctimas. Dadas las dimensiones de la tragedia para la familia, parece poco. Lo cierto es que la pasividad del Estado mexicano y el control creciente de la vida pública y privada por las células criminales multiplica estos dramas. En junio de 2022, el cardenal católico de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, fue detenido en Totatiche en un retén improvisado por presuntos delincuentes. Desde entonces, el prelado no quita el dedo del renglón, aunque concite las furias del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, empeñado en minimizar las dimensiones de la intervención criminal en el norte de Jalisco. Sobre el tema, insistió Robles Ortega en una conferencia de prensa en marzo pasado. Ya lo dijimos hace 8 días, me parece, que lo que los obispos han hecho es precisamente porque tocan el abandono en que están los pueblos, las comunidades, la gente, que ya no pueden soportar tanta violencia, tanta amenaza, tanta inseguridad. Entonces, al ver el vacío, el abandono que las autoridades tienen sobre esa realidad y sobre esos lugares, obvio que los obispos como pastores pues tienen que tomar una iniciativa, algo, ¿verdad? No está correcto, no es lo ideal que se negocie, que se negocie la paz con esos grupos, no es normal. Yo dije, posiblemente lo ven ellos como una emergencia, ya como lo último a lo que hay que acudir en una situación pues tan precaria de seguridad en la que viven los pueblos. ¿Qué pasa con Guadalajara y Jalisco? Oh, pues bien, creo que está bien, gracias a Dios. ¿Hay paz? A ver, plantea tu pregunta. Sí, o sea, con este mismo tema, ¿qué pasa con Guadalajara y Jalisco? ¿Hay paz, podría decir? Bueno, creo que en general se respira un clima de paz, sí, pero no deja de haber manifestaciones, brotes de violencia, señales claras de que está presente el crimen organizado y de que está activo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a los retenes, me refiero al cobro de piso, me refiero a la presión que reciben también las comunidades, unas más que otras, y en ese sentido pues no hay la paz que debiera haber, ¿no? Si uno ve así en general y superficialmente la ciudad, pues sí, hay paz, pero no deja de haber expresiones, manifestaciones de violencia y de inseguridad. Oiga, sabemos que la Iglesia funge como otro poder históricamente en la sociedad, ¿no? Usted dice cobro de piso y extorsiones, mientras que el gobierno niega y las esferas industriales y empresariales niegan que hay un cobro de piso. Sí, primero a lo que te referías, la Iglesia es un espacio de poder. No, la Iglesia tiene una misión que es servir precisamente a todas las causas que tienen que ver con la sana convivencia, con la armonía, con la justicia, con la desigualdad, con la fraternidad. O sea, en el cumplimiento de su misión, la Iglesia promueve todos esos valores. No es un coto de poder o no es una institución de poder que está compitiendo con otros poderes, ¿no? Es una institución de servicio a la humanidad, de servicio a la comunidad. Y ahora sí, ¿tu pregunta era? De que ustedes sí señalan un cobro de piso y extorsiones por parte del crimen organizado, mientras la esfera, por ejemplo, empresarial o industrial y el gobierno lo sigue negando. Bueno, pues entonces que vayan a donde se cobra el piso, ¿no? Yo tengo noticias todos los días del clamor de la gente, de lo que están sufriendo, por ejemplo, municipios del norte, ¿no? Hasta para la venta de una vaca, de un animal, interviene el crimen organizado y les pide su cuota. O sea, todo eso es una realidad, no es una imaginación, no es una ocurrencia que a nosotros nos surge, nos viene precisamente de la comunicación que la gente tiene con nosotros. Y por último, de mi parte, ¿cuál es este clamor que le mencionan las personas? ¿Qué les hacen saber a ustedes como iglesia? Lo que estoy diciendo, que tienen una presión del crimen organizado en sus actividades diarias.
Preguntarle, señor cardenal, ¿ustedes han tenido que intervenir con los líderes para de alguna manera pacificar la violencia? No, aquí no. Yo ya lo dije aquí no se ha ofrecido, no ha habido el caso, aquí no. ¿Ha tenido conocimiento en otros municipios o zonas de lo que corresponde pues a la arquidiócesis donde se esté cobrando este piso o incluso de extorsiones hacia los mismos sacerdotes? Sí, el cobro de piso en general a la ciudadanía. Extorsiones a los sacerdotes, afortunadamente yo ya no he tenido noticias recientes. En enero de 2024, un grupo de mujeres Birraritari le pidieron abiertamente al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, matar a un jefe de plaza apodado El Rojo, acusado de extorsión, despojo y asesinato. Un habitante de la sierra ofrece su opinión sobre esa petición. Lo del video es real. Es un extracto de lo que está pasando en la zona norte. Sean auténticas, wixárikas o no, pero es lo que está pasando realmente. Yo transito frecuentemente de San Sebastián a Colotlán. Pues si no llevas tu licencia actualizada, te multan y no te dan un recibo, no te dan un orden de pago para que lo vayas a pagar en una recaudadora, no, ellos te cobran. Y si no, sí pasas, pero ellos te cobran, te fijan una cuota de 1,000 pesos y ya pasas. En la siguiente, pues, ya no. Así en todos, por ejemplo, también un vehículo, su tarjeta no está pagado recientemente, pues si te dejan pasar, te cobran. Pero son cobros no son oficiales. A mí me infraccionaron ahí en Villa Guerrero, entre comillas, por pasar en exceso de velocidad. Me bajaron 1,000 pesos, pero pues no te dan pues no les puedes decir nada. Ellos dicen, no, pues tienes que pagar, pagas o pagas. Así sucesivamente. Pues yo creo que eso no, pues lo que no hay que dudar de lo que están diciendo las mujeres, sean indígenas o no sé de quién sea la redacción, pero es lo que está pasando en la zona norte de Jalisco. Se batalla hasta para vender un becerrito. La tarde del 15 de enero de 2024 fue entregada a los medios de comunicación una carta, en realidad un video donde una vocera oficiosa que no se identifica envía el mensaje al líder del cártel Jalisco acompañada de otras mujeres, todas encapuchadas, en la que detallan las peticiones de los Birraritari que habitan la Sierra Madre Occidental correspondiente a Jalisco desde antes de la conquista. Señor Mencho, por un poco más de 5 años hemos padecido un sinfín de atropellos en nuestras comunidades Birraritari y en la zona norte por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de lo que ocurre en los municipios que el cártel Jalisco Nueva Generación que usted comanda directamente. Nos hemos informado que el encargado de esta zona es un tal llamado El Rojo, responsable de todos estos atropellos. Nunca en la vida histórica de los municipios jaliscienses del norte nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos. Este bandido ratero, quitarrancho, pone retenes para robarles a la gente a través de las presidencias municipales. Les cobra a los ganaderos, a los comerciantes, no se diga a las presidencias municipales. Los alcaldes tienen que entregar una cuota mensual y de esa manera las presidencias dejan de entregar apoyos a la gente más necesitada, con tal de cumplir sus ambiciones a este lacra. Es un caos total, nadie denuncia por miedo. En nuestras comunidades indígenas han desaparecido compañeros Birraritari sin previas investigaciones, han quitado camionetas a nuestros compañeros Birraritari, han robado dinero a los que van en las carreteras. Nos vemos informados por diferentes medios que usted no da esas instrucciones inhumanas, sino todo lo contrario, cuida a la gente. Si no nos cree, señor, mande investigar a la zona norte de Jalisco de cómo están las cosas por acá, detalla la vocera. Es el reconocimiento claro del control completo de una banda criminal en un territorio rural mexicano. Sigue sobre el tema el especialista en temas de seguridad, Guillermo Valdés Castellanos. Aquí nosotros, por más grave que estemos, no hemos llegado al fondo todavía de este asunto. No hay fondo en esto, o sea, podemos todavía caer en situaciones peores de las que estamos viviendo.
Digamos que lo impresionante también es que el presidente no toma nota de esta situación, él sigue insistiendo que lo que él considera las causas y el modo en que las No, pues combate. es que el señor está perdido, es un ignorante, es un soberbio, ya no se puede esperar absolutamente nada, ninguna solución de aquí al 30 de septiembre, ¿no? O sea, habrá que luchar, si es que gana Claudia, para que haya una revisión profunda y un cambio radical en la política de Claudia Sheinbaum, si es que gana. Si gana Xóchitl Gálvez, estoy seguro que tendrá claro la dimensión y la gravedad del problema y actuará en consecuencia. Porque también se acentuó la dimensión de la vinculación o la complicidad política, digo, para muchos es una ingenuidad, pero para otros es siniestro lo que vimos cuando el presidente fue con la mamá del Chapo Guzmán y como que simboliza mucho esta situación que Morena aprovechó en 2021 de acuerdo a lo que se ha documentado. Y entonces también habría que empujar contra esos intereses tan poderosos, pierda o gane Morena, va a seguir siendo una institución muy poderosa. Pues sí, y en ese sentido te digo, tiene que haber una política muy clara y muy contundente que deben de entender los gobernantes de Morena que persistan, o sea, muchos gobernadores, muchos alcaldes, que va en serio, que no se puede, el Estado no puede compartir el poder con grupos criminales. Y si tiene que haber gobernadores que se vayan a la cárcel porque pactaron o están al servicio de organizaciones criminales, se tienen que ir a la cárcel. Y hay que mandar el mensaje contundente y clarísimo. El Estado mexicano no puede compartir el poder con las organizaciones criminales. Entonces, pues, o te alineas. Porque también está el otro factor que es decisivo en la política mexicana, que es Estados Unidos. No sabemos si Trump gane, pero va abriéndose camino en el bando republicano. Independientemente de que gane él o no, el gobierno de Estados Unidos tiene una posición muy encontrada con el de México en este sentido. Mira, ahí pues va a haber que hacer otra vez trabajo de reconstruir las bases de la confianza en la relación. Creo que los dos gobiernos, quien esté en el poder, no importa el presidente, las agencias de seguridad en Estados Unidos saben que sin México no pueden con el problema del fentanilo, por ejemplo. Entonces tienen que colaborar, pero las bases de la confianza de la relación con Estados Unidos están rotas de los dos lados. Entonces, a los americanos les interesa sobre todo resolver el problema del fentanilo con toda razón, porque es la epidemia de muertes por la sobredosis de fentanilo es gravísima. Son 3 veces más muertes aquí, en Estados Unidos, que todos los homicidios en México. Entonces realmente hay un problema en el cual México tiene responsabilidad y tiene que colaborar. Y Estados Unidos tiene que colaborar deteniendo armas, compartiendo inteligencia, frenando incrementos del mercado de consumo de drogas, en fin, es un problema muy claro que compartimos y que tenemos que resolver de manera conjunta, y no lo vamos a poder hacer sobre las bases de la desconfianza, las agresiones y las posiciones unilaterales. Entonces, el gran reto de las administraciones de México y Estados Unidos a partir del año que entra va a ser cómo reconstruir las bases de una relación constructiva y eficaz para combatir todas las modalidades de crimen organizado, no solo el fentanilo, sino todas las demás, migración, trata de personas, etcétera. Ahora, y ya termino nomás con esto, el narco de algún modo puede aspirar a una representación política no solamente local, porque ahí están los diputados también de las regiones que se han sabido casos, pues que muchos diputados se alinean, obtienen financiamiento y de algún modo podrían representar intereses. Yo no sé esto qué tan difícil hace en un momento dado que en un escenario, por ejemplo, de un presidente no tan fuerte porque pierda el Congreso, sea cualquiera de los dos,
pues tenga que lidiar también con esto a nivel político. Mira, si se llegan a colar 3, 4, 10 diputados federales narcos, se les puede exhibir y se les puede neutralizar y se les puede, si se les comprueba sus vínculos. El chiste es que haya voluntad y decisión política del nuevo gobierno de tratar de frenar y revertir la captura del Estado por parte de las organizaciones criminales. Si no partimos de esa voluntad, pues entonces estos señores pueden tener cada vez mayor poder e influencia. Si desde la presidencia se reconoce que es un problema gravísimo y que se va a actuar en consecuencia para resolverlo, créeme que no importa que haya 5 o 10 diputados vinculados o respaldados por el narco, se les puede neutralizar fácilmente. Aquí el problema es, en primer lugar, la voluntad política de reconocer que estamos frente a una amenaza que va no solo contra la democracia, como lo estamos viendo en muchos territorios, sino contra el mismo Estado de Derecho y la suplantación del Estado. Y eso, pues hay que detenerlo, tan simple como eso. Entonces, pues, ojalá y que quien gane la presidencia tenga los arrestos y la visión para aventarse el tiro de empezar el trabajo que va a ser muy complicado, muy difícil de frenar la apropiación de las instituciones del Estado por parte del crimen organizado. Ahora, nuestro sistema presidencialista da para esto, porque de algún modo parte de la desgracia de este país deriva de la presidencia tan fuerte que recibió López Obrador, que no tuvo frenos, que no tuvo... Y hay una corriente de opinión que dice necesitamos ya terminar de domesticar el presidencialismo y hacer lo que no hicimos en 30 años, porque nunca tuvimos presidentes tan fuertes. Mira, yo creo que con o sin presidencialismo, la clase política que tiene un prurito mínimo de sentido de responsabilidad con el país debiera comprender que la prioridad número 1 es impedir que el crimen organizado se quede con el poder político en México. Entonces, yo creo que en los 3 partidos hay gente suficientemente, todos los partidos, Morena, PRI, PAN, PRD, hay gente realmente que ve el peligro y la amenaza de que acaben siendo empleados del crimen organizado. Entonces, debiera haber una especie de colaboración y pacto más allá de partidos y más allá de reformas del sistema político por defender al Estado, cualquiera que sea la forma que tenga. O sea, tenemos que impedir un hiperpresidencialismo, sí, pero con más razón si ese hiperpresidencialismo cae en manos de un narco, es peor. Entonces, hay que acabar el hiperpresidencialismo, pero hay que poner las barreras muy claras para que el crimen no llegue, punto. Y habrá que empezar esta cuesta arriba con la Guardia Nacional, por ejemplo. Pues es otra política enorme y otro reto enorme civilizar a la Guardia Nacional, porque pues militarizada genera mucho más problemas que pues la militarización no es la solución adecuada al problema de la inseguridad en este país. Pero es tema aparte, ¿no? Es todo cómo civilizar a la Guardia Nacional, es todo el tema de otra plática. Hoy hablamos de la zona norte de Jalisco, pero pasa en otros sitios de Jalisco y de México. Versiones del gobierno de Estados Unidos negadas por el mexicano afirman que el control de las bandas criminales alcanza hasta 35% del territorio nacional. Una zona especialmente delicada es el corredor del Pacífico, Jalisco-Colima, Michoacán. Se le llama corredor del hierro. Más de 30% del metal del país se produce ahí. También es una de las amplias zonas de silencio y por ende de sacrificio. La ley de los cárteles se ha impuesto con la pasividad del Estado
Estado mexicano. Las agresiones y asesinatos de activistas ambientales son destacadas en el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, correspondiente al año 2023. El patrón de violencia de esa zona, que va del sur de Puerto Vallarta a Lázaro Cárdenas en Michoacán, sobre unos 500 kilómetros de línea costera hasta la desembocadura del río Balsas, no es diferente a otras demarcaciones tomadas por el crimen, pero hay lugares como Tamaulipas y Guanajuato que apenas reportan agresiones contra activistas, aclara el gerente de Derechos Humanos del CEMDA, Felipe Romero Bartolo. La lectura es que desde que nosotros empezamos a documentar las agresiones y en 2014, pues en aquel momento se registraron 4 agresiones letales, por ejemplo, ¿no? Cuatro personas defensoras perdieron la vida. En el 2015 fueron 11, subió muchísimo. En 2016 una, pero a partir del 2017 los datos de agresiones letales se incrementaron y de ahí no han bajado, ¿no? Porque en 2017 hubo 29 asesinatos, al siguiente año 21, al siguiente 15, en 2020 18, en el 2021 25 asesinatos, en el 2022 24 y este último año, en 2023, registramos y documentamos 20 agresiones letales. Es decir, las estadísticas se están manteniendo en un nivel alto, en un número alto, lo cual pues es sumamente grave porque no están bajando de ninguna manera, al contrario, ¿no? Ya parece que se instalaron como en una especie de meseta y de ahí pues la verdad es que no están bajando, ¿no? Entonces pues es sumamente grave, ¿no? Además, esto hablando de agresiones letales, pero hablando de eventos de agresión y de agresiones en particular, como amenazas, intimidación, criminalización, otro tipo de amenazas, pues las agresiones sí continúan pues subiendo, ¿no? El año donde hemos registrado más agresiones fue el 2022 con 197 y de ahí le sigue el 2023 con 123 agresiones diferentes, ¿no? Entonces nos parece que la situación en México pues es sumamente preocupante. Global Witness en el informe que sacó el año pasado ya lo señalaba, ¿no? Y ponía a México, Colombia y Brasil como los estados o sí los países más letales para ejercer la defensa del medio ambiente. Y estos datos que ahora presentamos en CEMDA pues un poco van desafortunadamente en concordancia con esos datos y con esas tendencias que ya se muestran en otros informes. Pero en el país de la impunidad, las agresiones se multiplican. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los grupos de poder que están provocando esto? ¿Cuál sería como la causa última que está generando que no se tenga, el que busca agredir no tenga miedo o intimidación ante el poder del Estado para no hacerlo? Pues mira, un poco nosotros pensamos que el contexto permite que haya ciertas, por llamarle facilidades para agredir a las personas, ¿no? Primero, pues porque estamos en un contexto donde tenemos altísima corrupción, un grado de impunidad muy, muy alto, entonces son como dos componentes que no abonan para nada al acceso a la justicia, ¿no? De los casos que nosotros hemos documentado, aunque no nos hemos especificado, no nos hemos enfocado al análisis exhaustivo de cada uno de los casos, por ejemplo, de asesinatos o de criminalización, sí tenemos conocimiento que son muy pocos los casos de agresión donde hay una acusación y hay un proceso legal, ¿no? Para sancionar o a las personas responsables. Entonces, son muy pocos los casos que llegan a un juicio y mucho menos en los que realmente hay una sentencia. Entonces, nos parece que estos dos factores son muy relevantes, ¿no? El tema de la corrupción y la impunidad. ¿Considerarías entonces que el Estado mexicano de algún modo en sus 3 niveles de gobierno está claudicando pues para los que saben de teoría política el aspecto fundamental de la existencia del Estado, la seguridad de los integrantes del pacto social?
Pues mira, sí lo ponemos así como uno de los objetivos de la creación del Estado, sí está fallando por ahí, ¿no? De garantizar la seguridad de todas las personas, incluyendo de quienes defienden el medio ambiente, pero además pues hay también obligaciones, ¿no? De garantizar los derechos de todas las personas, y en ese marco también se engloban y se abarcan los derechos o el derecho a defender, ¿no? Que es un derecho también, ¿no? El derecho a defender derechos humanos, en específico el derecho a defender el medio ambiente, ¿no? Recientemente está y se habla del Acuerdo de Escazú, que tiene un componente que otros tratados no tienen, ¿no? Que habla de las personas defensoras en su artículo 9, y Acuerdo de Escazú habla de garantizar entornos seguros y propicios para quienes defienden el medio ambiente y para que estos puedan realizar su labor de defensa de manera libre y segura. Entonces, esa sí es una obligación específica del Estado que asumió cuando firmó el Acuerdo de Escazú. Y a la fecha pues no lo está cumpliendo y no está garantizando pues la seguridad para quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. Eso sí podemos hablar que es una obligación específica y que el gobierno no está cumpliendo. Claro. Ahora, en el pasado se disputaba tanto por temas ambientales y tal vez ahora se disputa más o simplemente es porque la impunidad lo hace que lo que antes podía llevarse en términos o cauces civilizados ahora se vaya por la ruta de la violencia, no sé. Mira, pues no tendría como un análisis específico para esa pregunta, pero sí lo que podemos decir es que los niveles de violencia están en contra de las personas defensoras, están creciendo a niveles muy, muy alarmantes. Nos parece, por ejemplo, que hemos encontrado en nuestros últimos informes que cada vez hay más agresiones provenientes de personas que pertenecen a la delincuencia organizada. Entonces, eso es muy, muy preocupante, pero a la vez también hay un número importante de agresiones de personas que son o que pertenecen al gobierno, es decir, a una autoridad pública. En este año documentamos que de los 123 eventos de agresión, en 61 hubo algún tipo de participación de una autoridad, de la que sea, ¿no? Ya sea del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pero hay una agresión de un tipo de autoridad y eso es casi la mitad y es muy, muy grave. Y en ese sentido pensamos que justamente las autoridades y el Estado mexicano pues tienen muchísimo que hacer para empezar a garantizar la seguridad y los entornos seguros y propicios para las personas defensoras. Porque muchos analistas señalan que en amplias porciones del territorio nacional, justamente donde hay muchos recursos, muchas cosas en disputa, pues los poderes fácticos, sobre todo el narcotráfico o las bandas criminales, que no nomás se dedican al narcotráfico, y el Estado mismo, los presidentes municipales, las policías, los gobiernos estatales, pues tienen una relación muy rara y se mezclan sus intereses. Yo no sé si esto sea también, que a veces identificamos un servidor público, pero detrás estaría una banda criminal, o sea... Mira, pues un poco el estudio no abarca pues ese análisis, pero sí hemos identificado, por ejemplo, de las agresiones letales que documentamos el año pasado, muchos tienen que ver con en la zona de Michoacán, ¿no? En la zona de Ostula, de Aquila, donde hay grandes intereses por temas forestales, por temas mineros, donde están sucediendo muchísimas de las agresiones, ¿no? El año pasado muchas de las agresiones más fuertes, es decir, homicidios y homicidios, probables ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas están ocurriendo en esa zona, ¿no? Donde justamente convergen proyectos mineros, proyectos forestales o intereses en
en zonas forestales, donde hay delincuencia organizada y donde nos parece que también hay un completo abandono del Estado en esas zonas. Entonces sí, me parece que tiene que ver. También hay casos donde se puede identificar de manera un poco clara pues algún tipo de participación de alguna autoridad, ¿no? Un caso que me parece que me llega hacia la mente es el caso de Higinio Cruz, un defensor ambiental que se oponía a proyectos mineros en el estado de Jalisco, en el que se documenta que él fue citado a la presidencia municipal y a partir de ahí es que sucede su desaparición y después es encontrado muerto. Entonces, creo que ese tipo de casos ejemplifican mucho cómo está la situación de violencia en México. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.